Nosotros en el hospital, por ejemplo, ya lamentablemente ya no pudimos ir, también muchas actividades para ustedes conocer, pero aquí también está la bodega de suministros, tenemos la bodega de médico quirúrgico, básicamente tenemos 3 bodegas grandes en donde está pues todo el material que nosotros utilizamos en el hospital y que de esa bodega nosotros hacemos la solicitud y cae a la bodega que tenemos aquí dentro del laboratorio. Y de esas bodegas, subbodegas, se podría decir, nosotros tenemos las bodegas de las áreas también, porque nosotros al momento de pedir nuestro material, pues tenemos que también tener un pequeño stock, que es el que nosotros vamos moviendo y que vamos manejando. Entonces, los inventarios varían en razón del consumo o la venta de cada artículo que lo componen, lo que da lugar al movimiento de las existencias por ingreso de nuevas cantidades y salidas de estas a solicitud de los usuarios, produciendo una rotación de los materiales y la generación de utilidades en función de dicha rotación. Cuando nosotros hablamos de la rotación, pues en una tienda pequeña se podría decir, ¿verdad? Pues sabemos que los productos, en este caso si hablamos de alimentos, pues estos van a tener fechas de vencimiento por las cuales entonces el encargado de la tienda o de mantener el stock en esa tienda, pues deberá tener las fechas bien claras de los tiempos en los cuales el producto todavía es viable y derivado de eso, pues darles movimiento. Y para ello, así como en un laboratorio, nosotros también tenemos que verificar cada una de estos lotes. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, por eso es importante ustedes que ya manejaron ahorita su control de inventarios de los productos de su casa, se dieron cuenta que están las fechas de vencimiento. Y derivado de las fechas de vencimiento, posiblemente ustedes compraron en el supermercado y no se dieron cuenta que la nueva fecha que compraron pues era una fecha muchísimo más temprana para vencerse, a diferencia de que tenían ya ustedes en sus casas como en existencia para poderlo utilizar. Entonces todo eso ustedes tienen que ser muy precavidos, o bien la persona que está encargada de la bodega es quien tiene que manejar todos esos tiempos y tiene que darse a ver para poder darles el movimiento si es que él lo tiene que dar, o notificar a la persona que tiene que mover esos productos. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener muy en consideración y que vamos a ver un poquito adelante. Las existencias, entonces, son todos aquellos materiales que una empresa tiene depositados en sus almacenes y que cumplen una serie de funciones específicas dentro de la gestión del aprovisionamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener nuestras existencias en nuestra área como tal, del reactivo que nosotros vayamos a estar utilizando, de nuestros tubos que vayamos a estar utilizando, de nuestras agujas, de nuestras jeringas, pero también está las existencias que están en las bodegas, tanto en la bodega, si es que hay una central, y en la subbodega del área ya como tal, ¿verdad? Así como nosotros estamos establecidos, y pues todo eso incluiría dentro de las existencias. Entonces habría que especificar la existencia de cada una de las áreas que sería donde nosotros estaríamos trabajando. Para ello, entonces, según las características de los laboratorios clínicos, se pueden determinar diferentes tipos de existencia en funciones de la utilidad o de su posición en el ciclo de aprovisionamiento, de resguardo o de almacenamiento como tal, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya vimos que existen varios tipos de laboratorios y que, pues, por supuesto, dependiendo del volumen, dependiendo de las características del tipo de laboratorio que nosotros vamos a tener, pues así va a ser también el tipo de inventario, el tipo de existencias que nosotros vamos a estar manejando. Por ejemplo, aquí el Ministerio de Salud solicita que todas las semanas nosotros reportemos cómo están nuestras existencias, cuáles son las existencias con las cuales nosotros contamos semanalmente, y ellos van haciendo su reporte para ver los niveles de abastecimiento a nivel de salud pública. Entonces sí es importante que nosotros pues conozcamos de que existen estas entidades, dígase el Ministerio de Salud pues solicita estos BRES, que sería, ¿verdad?, donde están todos los, el balance, ¿verdad?, de las requisiciones y todo lo que nosotros estamos manejando, y que vamos a ver más mañana, yo creo que si no nos da tiempo el día de hoy, mañana lo vamos a ver, cómo podemos hacer nosotros ese tipo de proyecciones para poder tener abastecidos. Como les había dicho, pues nosotros vamos a hacer nuestras compras para estar abastecidos un cierto tiempo o una cierta cantidad de tiempo, tal cual ustedes lo hicieron en su análisis de inventarios, de manejo de inventarios en el proyecto que lo realizaron.
Cada laboratorio clínico debe analizar sus existencias con relación a su variedad y cantidad para clasificarlas. Estas deben de ser de acuerdo a las características de cada artículo o grupo de artículos que presentan con fin de facilitar el control. Existen, vamos a verlo también más adelante, pero por ejemplo los reactivos como tal que ustedes van a tener, que son nuestra materia prima para nosotros poder determinar un analito. Sin embargo, también están otros artículos, otros productos, otros insumos que nos van a servir a nosotros también para que se pueda llegar a ese fin, que sería entonces, por ejemplo, los tubos, las agujas, curitas, torundas de algodón, todo eso también es parte del inventario que nosotros debemos de mantener. En algunos casos o en algunas empresas, en algunos laboratorios, por ejemplo, se manejan algo que se llaman los consumibles, que los consumibles pues son todos aquellos artículos que nosotros vamos a tener, pero que muchas veces no se manejan en el control de inventarios como tal formal para que fije un costo, porque pues son consumibles. Quiere decir que la empresa o el proveedor que nos esté dando un reactivo como tal, ¿verdad? Adjunto se le indique que él debe prestarnos a nosotros el servicio o bien la entrega de algunos artículos en específico. Dígase pendors, dígase puntas de pipeta, tubos, en algunos casos, según los contratos que se hagan, pues van a pertenecer al inventario, perdón, van a permanecer, perdón, como reactivos que nosotros vamos a utilizar, pero no van a pertenecer al inventario fijo porque nosotros no lo estamos comprando directamente, sino estamos comprando la prueba, pero que adjunto trae todos estos artículos para que la prueba pueda llegar a ser. Entonces, pero nosotros al final debemos de mantenerlo, ya sea por escrito, el control de ellos, porque de eso depende también que se nos llegasen a terminar, pues nosotros hacemos la solicitud a la empresa para que nos pueda llenar o pues nos pueda entregar nuevamente. Para evitar una ruptura de ese stock, pues es decir, que nos quedemos nosotros sin ese producto, hay un incremento inesperado de la demanda. Puede ser, ¿verdad?, que nosotros tengamos, por ejemplo, contabilizado que para cada mes nosotros ya tengamos que vamos a utilizar cierta cantidad, ¿verdad? Hacemos nuestro promedio y pues ya tenemos lo necesario para poder utilizar y para poder nosotros entonces gestionar, hacer las pruebas que nos están solicitando. Entonces, nosotros no podríamos decirle, en este caso, ¿verdad?, a nuestros clientes que no vamos a tener de tales pruebas porque no tenemos algunos insumos, ¿verdad? Pues en la parte pública nosotros tenemos esa pobre limitante de que pues si nos quedamos sin algún reactivo y no hay recursos para poderlos comprar, o el proveedor que nos iba a entregar a nosotros nos deja sin reactivo porque tampoco tiene para podernos entregar, pues nos vamos a quedar sin stock, ¿verdad? Y vamos a romper esa cadena de stock o de existencias que nosotros vamos a tener en nuestros laboratorios. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer nuestros consumos, quiere decir, ¿verdad?, saber cuánto estamos gastando mensualmente y hacer los cálculos basados en la proyección para tanto tiempo y nosotros pues estar siempre abastecidos. Esto es algo muy importante que pues ustedes sepan manejarlo y que no lo dejen de vista o de lado, sino que siempre mantengan esa postura y esa visión de siempre mantenerse bien, abastecidos, dígase un porcentaje bastante amplio para poder cumplir con todo lo que ustedes necesitan para poder hacer sus pruebas. Por ello pueden existir diferentes diferencias importantes en los ritmos de producción y distribución de la demanda, depende de la época del año, y eso sí es cierto. Por ejemplo, nosotros aquí en el hospital actualmente vimos un incremento en este año. Tenemos un incremento no solamente en cantidad de pacientes, sino en cantidad de las pruebas que nos están solicitando. Entonces, por eso es que nosotros para nuestra proyección anual siempre le agregamos, o cada año, por lo menos habíamos venido estándoles agregando un 10% a esa producción. Sin embargo, para este 2025 nosotros viendo la cantidad de pruebas que nos están solicitando a nosotros en este 2025, aumentamos la proyección para el 2026 de un 20% de lo que normalmente nosotros estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros estamos proyectando que para el próximo año, pues ya tengamos un volumen muchísimo más grande. Por lo tanto, nosotros debemos de prepararnos para ello, ¿verdad? Para poder
estar y atender a toda la demanda de pacientes que nos visiten a nosotros, y no solamente en la parte de la consulta externa, sino también en la parte interna, con todas esas